Bueno, en esta clase veremos cómo calcular límites que tienen involucradas funciones exponenciales en sus expresiones. Para ello, recordaremos las gráficas de las funciones exponenciales. Esta que está acá en azul es una gráfica que corresponde a una exponencial creciente con una A mayor que 1, ¿sí? Esta exponencial puede ser, por ejemplo, con base 2, 3, base E. Y si la recorremos a la curva, vemos que a la derecha, cuando x tiende a infinito, la función va teniendo infinito. Y cuando nos venimos a la izquierda, en la curva, vemos que la función tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito. Y la otra función roja que está acá, vemos que en menos infinito tiende a infinito y cuando vamos hacia la derecha en la curva, o sea, cuando x tiende a infinito, la función tiende a 0 porque tiene esa asíntota horizontal característica de las funciones exponenciales. Acá vamos a ver con las gráficas de estas funciones exponenciales cómo hacemos para calcular estos límites que tienen involucradas funciones exponenciales de este estilo. Entonces, acá tenemos esto, el 2 a la x, tanto el 2 a la x como el 5 a la x, como la base es mayor que 1, su comportamiento como la función azul. Entonces vemos, ¿no?, que es la exponencial creciente de que en el infinito esto nos da infinito. Por lo tanto, acá nosotros tenemos cociente de infinito. Acá tenemos cociente de infinito. Esto nos da infinito sobre infinito, que es una indeterminación. Entonces, por lo tanto, vamos a salvar esa indeterminación sacando factor común, numerador y denominador, para tratar de salvar esa indeterminación como hacemos habitualmente. Entonces acá hacemos 5 a la x, 1 más 2 sobre 5 a la x. Acá, fíjense de que ahora todo esto tiende a 0. Todo esto tiende a 0 porque es un número sobre el que tiende a infinito. Por lo tanto, si queremos expresar eso en un próximo paso, vemos que nos queda el límite cuando x tiende a infinito, nos queda 2 quintos elevado a la x, ¿no? Y esto, como cada uno de estos tendían a 0, entonces nos quedó 1 menos 0 sobre 1 más 0, entonces nos queda solamente esta expresión multiplicada por 1. Y entonces, ahora, esta función, 2 quintos a la x, como la base es menor que 1, tiene el comportamiento de la función exponencial, la roja que tenemos acá. Que como podemos observar, esta roja, ¿qué le pasa acá en el infinito? La función exponencial decreciente tiende a 0. Por lo tanto, el resultado de este límite es 0. Y hacemos procedimiento parecido para esta otra función, que también tiene el 5 a la x, el 2 a la x, por lo tanto vamos a tener que hacer similar a lo que hicimos en el paso en la otra función, en el otro límite cuando x tiende a infinito, y ahora sacamos la exponencial, factor común, igual que hicimos en el paso anterior. Entonces acá nos queda 1 más 2 sobre 5 a la x. En el denominador nos queda ahora 2 a la x, factor común de 1 menos 3 sobre 2 a la x.
En este caso pasa lo mismo que recién, como tenemos todas estas expresiones tienden a cero, por lo tanto, porque no es un número solo que tiende a infinito, porque nos quedó la exponencial en el denominador. Y ahora, en el último paso, vemos que acá nos queda, después que multiplicamos, nos queda 1 acá también en los paréntesis, pero ahora la exponencial que nos queda es 5 medios elevado a la x. Y entonces ahora, como la base de esta función exponencial es una base mayor que 1, porque es 5 medios, el comportamiento va a ser como la función azul. Por lo tanto, en el infinito se va a infinito. Resultado del límite, infinito, ¿no? Por lo tanto, no existe, ¿no? Porque hemos visto que, bueno, esto era un caso de no existencia del límite. En este tercer ejercicio que tenemos que hacer acá, observemos que el límite de la función es cuando x tiende a menos infinito. Por lo tanto, esta función, la 3 a la x, que es una exponencial como esta azul, ¿sí? En menos infinito la vemos que se está yendo a 0. Y lo mismo pasa con esta otra función, 2 a la x, que también corresponde a esta función exponencial, que vemos que en menos infinito tiende a 0. Por lo tanto, acá el resultado del límite, ¿sí? Como esta es la que tiende a 0 y esta también tiende a 0, el resultado del límite directamente es menos 5 tercios. Y por último, vemos este caso de la función e a la 1 sobre x, que es cuando x tiende a 0. ¿Qué pasa con esta función? Es 1, solo que tiende a 0 puede dar infinito, ¿sí? Da infinito o da menos infinito. La e, si la base es e, la exponencial es, como es 2,7, es un número mayor que 1, es esta exponencial creciente, ¿sí? Entonces vemos de que en infinito se nos está yendo a infinito la función y en menos infinito se va a 0, ¿no? Entonces hay que calcular los límites laterales en este caso. Entonces vemos que el límite por derecha nos queda, habíamos dicho que eso nos quedaba infinito, y el límite por izquierda nos da 0. Por lo tanto, acá que tenemos que responder, en el caso del límite, ponemos que no existe, ¿sí? Pero fue necesario calcular los laterales